El aroma a pino y tierra húmeda llenaba mis pulmones mientras me adentraba en el bosque. Cada paso se hundía ligeramente en el suelo cubierto de musgo. Había llovido antes, dejando todo brillante y vibrante, el tipo de frescura que hacía que el mundo pareciera recién nacido. Estos bosques siempre habían sido mi refugio, el lugar al que desaparecía cuando los rumores en la ciudad se volvían insoportables. Hoy, esos rumores se habían convertido en gritos. «Es rara esa», decían, sin molestarse en bajar la voz cuando pasaba por los puestos del mercado. «Vive sola al borde del bosque como una bruja». Yo no era una bruja, solo una joven que prefería la compañía de los árboles y la fauna a los juicios de personas que habían decidido hacía mucho tiempo que mi tranquilidad era algo que temer. Mi cabello rubio pálido, casi plateado bajo cierta luz, no ayudaba. En nuestro pequeño pueblo, enclavado junto al antiguo bosque, cualquier cosa diferente era sospechosa. El colgante de mi abuela rebotaba suavemente contra mi pecho mientras caminaba. La piedra lisa estaba fría contra mi piel, incluso a través de la tela de mi vestido. Antes de morir, me lo había puesto en la palma de la mano, con dedos temblorosos. «El bosque protegerá a quienes lo protejan», me había susurrado, con los ojos claros a pesar de su cuerpo debilitado. «Recuerda eso, Ara. Lo llevas en la sangre». Toqué el colgante, buscando consuelo en su peso familiar. Mi abuela había sido la única que había entendido mi conexión con estos bosques, que la había alentado en lugar de temerla. El colgante era una cosa sencilla, una piedra de río pulida envuelta en un delicado alambre de plata. Pero era mi posesión más preciada, mi talismán contra la soledad. El camino que seguía no era realmente un camino, sino un sendero sinuoso de maleza ligeramente aplastada que yo había creado a lo largo de años de vagabundeo. Conducía a un pequeño claro junto a un arroyo donde crecían abundantes zarzamoras silvestres enredadas. Estaba a punto de llegar cuando lo oí, un gemido agudo seguido de un lastimero ladrido que me detuvo en seco. Me quedé paralizada, escuchando. El sonido se repitió, esta vez más débil. Algo estaba herido. Con cuidado me acerqué al sonido, apartando una cortina de helechos. Allí, acurrucados contra las raíces expuestas de un enorme roble, había dos cachorros de lobo. Apenas tenían los ojos abiertos y su pelaje aún era suave y esponjoso, pero incluso yo podía ver que no eran lobos normales. Eran más grandes que cualquier cachorro de lobo que hubiera visto antes, y su pelaje tenía un brillo plateado inusual que parecía casi resplandecer bajo la luz moteada del bosque. Uno de los cachorros estaba claramente herido, con su diminuta pata doblada en un ángulo antinatural. El otro empujaba a su hermano, gimiendo suavemente como si intentara consolarlo. Se me encogió el corazón al verlos. Miré nerviosamente a mi alrededor. ¿Dónde estaba su madre? Una loba nunca abandonaría a sus cachorros a menos que le hubiera pasado algo. Esa idea me heló la sangre, pero no podía dejar morir a esas criaturas indefensas. Me arrodillé lentamente, metí la mano en mi cesta y saqué el pequeño paquete de suministros que siempre llevaba conmigo. Hierbas, tiras de tela limpia, un pequeño frasco de agua. El cachorro ileso me gruñó, un sonido casi cómico viniendo de una garganta tan pequeña, y se colocó entre mí y su hermano herido. «No pasa nada», murmuré, manteniendo la voz baja y firme. «Quiero ayudar». Para mi sorpresa, el cachorro dejó de gruñir y fijó sus inusuales ojos ámbar en los míos. Había en ellos una inteligencia que me sorprendió, una conciencia que parecía ir más allá de la de un animal normal. Por un momento, habría jurado que sentía algo, una extraña conexión, como una amenaza de conciencia que se extendía entre nosotros. Aparté ese sentimiento de mi mente. El cachorro herido necesitaba ayuda. Y rápidamente, con manos delicadas, examiné la pata herida. Estaba rota, pero era una fractura limpia que podría curarse si se colocaba correctamente. Había ayudado a la curandera del pueblo muchas veces antes de que ella también comenzara a mirarme con recelo. Sabía lo que tenía que hacer. Mientras trabajaba, colocando la pequeña pata con férulas hechas de ramitas y vendándola con paños empapados en hierbas, les hablaba suavemente a los cachorros, contándoles sobre mi abuela, sobre el bosque, sobre cualquier cosa que se me ocurriera. El cachorro herido solo gimió una vez durante el proceso,
mientras su hermano me observaba con esos ojos inquietantemente inteligentes. Ya está, dije finalmente, sentándome sobre mis talones. Debería curarse bien, pero necesitarás cuidados. Me mordí el labio sabiendo lo que tenía que hacer, pero dudando de todos modos. Llevar cachorros de lobo a mi casa, aunque fuera temporalmente, solo alimentaría las sospechas del pueblo. Pero no podía dejarlos allí. Como si leyera mis pensamientos, el cachorro ileso empujó suavemente a su hermano hacia mí y luego me miró a la cara con una expresión que parecía casi expectante. Está bien, susurré, recogiendo con cuidado a ambos cachorros en mi cesta y acolchándolos con la suave tela que había traído para recoger hierbas. Vais a venir conmigo a casa hasta que encontremos a vuestra familia. El sol comenzaba a ponerse mientras me dirigía a casa, proyectando largas sombras a través de los árboles. Mi cabaña se encontraba apartada del pueblo, una pequeña estructura de piedra con techo de paja que había pertenecido a mi abuela y a su abuela antes que a ella. El humo salía de la chimenea. Había apagado el fuego de la mañana antes de salir, y sería fácil volver a encenderlo. Dentro, acomodé a los cachorros en un nido de mantas cerca de la chimenea, les di de beber gotas de leche de cabra con un paño, e intenté no pensar en lo que pasaría cuando crecieran. Se quedaron dormidos, acurrucados juntos, con sus diminutos cuerpos subiendo y bajando con cada respiración. Estaban atendiendo el fuego cuando lo sentí. Una presión repentina en el aire, como si la atmósfera se hubiera vuelto densa. Se me erizaron los pelos de la nuca y un escalofrío inexplicable me recorrió la espalda. Algo observaba mi cabaña, moviéndose lentamente hacia la ventana. Miré hacia la oscuridad que se acumulaba. Al principio, no vi nada más que el contorno familiar de los árboles contra el cielo nocturno. Entonces se movió una sombra, más grande de lo que debería ser un lobo normal, con los ojos reflejando la tenue luz de la luna, con un brillo inquietante, casi azul. Se me cortó la respiración y me vinieron a la mente varias historias. Cuentos susurrados alrededor de las hogueras del pueblo sobre los lobos del bosque profundo. Criaturas que eran más que simples animales. Lobos que podían pensar como los hombres, que se movían como sombras, que protegían el antiguo corazón del bosque contra los intrusos. La mayoría descartaba esos cuentos como supersticiones, pero mi abuela creía en ellos. El bosque tiene guardianes, solía decir, con la mirada perdida en el recuerdo, y un rey que los gobierna a todos. El enorme lobo permaneció inmóvil, observando, y me di cuenta de que no podía apartar la mirada. Había poder en esa mirada, antiguo y salvaje, y algo más. Algo que hacía que mi corazón se acelerara por razones que no podía explicar. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, el lobo desapareció, fundiéndose en la oscuridad como la niebla. Me quedé en la ventana, mirando fijamente la noche, con el colgante de mi abuela cálido contra mi piel. Fuera lo que acababa de pasar, sabía con certeza absoluta que había cruzado una frontera invisible. Había entrado en una historia más grande que yo misma, y no habría vuelta atrás. A mis espaldas, uno de los cachorros gimió en sueños, y me aparté de la ventana para ver cómo estaban. Cuando me arrodillé junto a su improvisada cama, el cachorro herido abrió los ojos y me miró. Y en ese momento, sentí la misma extraña conexión que había experimentado en el bosque. Una sensación de reconocimiento, de algo que encajaba, como encontrar una llave que encajaba en una cerradura que no sabía que existía. ¿En qué me he metido?, susurré. Pero aunque el miedo se apoderaba de mi estómago, había algo más que crecía junto a él. Una sensación de certeza, de destino que se desplegaba. Aquella noche dormí a ratos, con sueños llenos de lobos corriendo y un par de ojos humanos que brillaban con la misma luz azul inquietante que había visto en el bosque. Me desperté al amanecer y encontré a los cachorros despiertos y alertas. El herido movía su pata entablillada con una fuerza sorprendente. «Te curas rápido», murmuré, dándoles más leche. El cachorro ileso me lamió los dedos cuando terminé, y su diminuta lengua me sorprendió por lo cálida que estaba contra mi piel. No pude evitar sonreír. Esa sonrisa se desvaneció cuando abrí la puerta para ir a buscar agua al pozo y encontré un conejo muerto en el umbral. Tenía el cuello roto. Estaba fresco, el cuerpo aún estaba caliente.
¿Un regalo o un mensaje? Levanté la vista bruscamente, escudriñando los árboles, pero no vi nada inusual. Aún así, la sensación de estar siendo observada permaneció, provocándome un cosquilleo en la piel como la electricidad estática antes de una tormenta. Cogí el conejo, no hay que desperdiciar nada, como diría mi abuela, y me puse a hacer mis tareas matutinas, tratando de ignorar la creciente certeza de que algo fundamental había cambiado en mi mundo. Los cachorros me observaban desde su nido de mantas, sus ojos siguiendo mis movimientos alrededor de la cabaña con esa inquietante conciencia. Era media mañana cuando oí un golpe, no en la puerta sino en la ventana. 3 golpes secos que me hicieron dar un respingo y girarme, con el corazón en un puño. Allí, enmarcado en la ventana, había un rostro que nunca había visto antes. Un hombre con rasgos tan llamativos que parecían tallados en piedra, pómulos altos, mandíbula fuerte y oscura con barba incipiente, y ojos que brillaban con ese mismo azul sobrenatural que había visto en la noche. Su cabello era negro como el ala de un cuervo y caía desordenadamente alrededor de su rostro. Y aunque no podía ver el resto de su cuerpo con claridad a través del pequeño cristal de la ventana, me di cuenta de que era alto, con hombros anchos bajo una capa hecha de alguna piel oscura. Nuestras miradas se cruzaron y el mundo pareció inclinarse bajo mis pies. Me invadió una sensación de reconocimiento, aunque nunca había visto a ese hombre antes. Lo conocía. De alguna manera lo conocía, y sabía con absoluta certeza que había venido a por los cachorros. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Yo me quedé paralizada en medio de mi cabaña, con una patata a medio pelar y un cuchillo todavía en las manos. Mientras él permanecía en la ventana, con la mirada fija, los cachorros, que habían estado dormitando junto al fuego, se animaron de repente, con las orejas hacia adelante y en alerta. El que no estaba herido soltó un pequeño y emocionado ladrido. Debería haber estado aterrorizada. Había un extraño en mi ventana, un hombre que había aparecido en silencio, sin previo aviso, cuya mera presencia parecía vibrar con un poder apenas contenido. En cambio, lo que me invadió fue una extraña mezcla de asombro e inevitabilidad. Lentamente dejé el cuchillo y la patata, me limpié las manos en el delantal y me dirigí hacia la puerta. Algo me decía que negarle la entrada no era una opción, ni tampoco fingir que no lo había visto. Lo que fuera que estuviera sucediendo se había puesto en marcha en el momento en que encontré a esos cachorros, tal vez incluso antes. Mi mano tembló ligeramente al levantar el pestillo, pero mantuve la barbilla alta mientras abría la puerta. De cerca, era aún más imponente, sobresaliendo por encima de mí al menos 30 centímetros, con los hombros bloqueando la luz de la mañana. La capa que había vislumbrado era efectivamente de piel, pero diferente a cualquier otra que hubiera visto antes, con un brillo plateado que combinaba con el pelaje suave de los cachorros. «Tienes algo que me pertenece», dijo con voz grave y áspera, como si no estuviera acostumbrado al lenguaje humano. Tenía un acento que no logré identificar. Había algo antiguo en la cadencia de sus palabras. Tragué saliva con dificultad, luchando contra el impulso de retroceder. Estaban solos. Uno estaba herido. No podía dejarlos morir. Entrecerró ligeramente los ojos, evaluándome con una mirada depredadora que me puso la piel de gallina. La mayoría de los humanos no se acercarían a unos cachorros de lobo, y mucho menos los llevarían a su guarida. «Yo no soy como la mayoría de los humanos», respondí, sin poder evitar que las palabras se me escaparan antes de poder pensarlas. El colgante de mi abuela parecía latir cálidamente contra mi piel, casi en señal de aprobación. Algo brilló en su rostro, tal vez sorpresa o curiosidad. Inclinó ligeramente la cabeza, recordándome de golpe la forma en que los cachorros me habían mirado el día anterior.
No, asintió después de un momento. No lo eres. Dio un paso adelante e instintivamente retrocedí, permitiéndole entrar en mi pequeña casa. Parecía llenar todo el espacio, no solo con su presencia física, sino con algo más, una energía que hacía que el aire se sintiera cargado, como el momento antes de que caiga un rayo. Los cachorros comenzaron a moverse emocionados en su nido de mantas, emitiendo suaves gemidos. El hombre, aunque esa palabra parecía inadecuada de alguna manera, se acercó a ellos con fluida elegancia y se arrodilló junto a su cama improvisada. Su expresión se suavizó al mirarlos, revelando un atisbo de ternura bajo su duro exterior. «Le has colocado la pata», observó con delicadeza, examinando la extremidad entablillada del cachorro herido. «Con habilidad. He ayudado al curandero del pueblo antes», dije, flotando con incertidumbre junto a la mesa. «Con animales y personas», me miró, esos inquietantes ojos azules escudriñando mi rostro. «¿Cómo te llamas?» Dudé. Los nombres tenían poder. Mi abuela me había enseñado eso, pero algo me decía que negarme a responder no sería prudente. «Ara», dije finalmente. «Ara», repitió, y el sonido de mi nombre en su voz me provocó un inexplicable escalofrío. «Soy Kieran». Sin título, sin apellido, solo Kieran. Sin embargo, lo dijo con la tranquila confianza de alguien que no necesitaba más presentación. Los cachorros le acariciaban las manos con el hocico, reconociéndolo claramente, aunque no parecían asustados ni intimidados. Más bien parecían encantados con su presencia. «¿Son suyos?», pregunté, aunque la respuesta parecía obvia ahora. Una sombra pasó por su rostro. Su madre fue asesinada hace 2 días. Cazadores de más allá de la cordillera oriental. Estaba rastreando a los responsables cuando estos dos se alejaron de la madriguera. El dolor y la rabia se mezclaban en su voz, cuidadosamente controlada, pero detectable al fin y al cabo. Pensé en el enorme lobo que había visto vigilando mi cabaña, en el poder que había percibido en esa mirada, y las piezas comenzaron a encajar. «No eres», comencé, pero titubeé, sin saber cómo formular la pregunta imposible que se formaba en mi mente. Una esquina de su boca se curvó hacia arriba. No era exactamente una sonrisa. «No, Ara, no es humano, no es solo un lobo». Se enderezó de nuevo, y a pesar de la brillante luz matutina que entraba por mis ventanas, algo de la noche parecía aferrarse a él. «¿Qué dice la gente de tu pueblo sobre el bosque profundo?» Se me secó la garganta. Dicen que está protegido por criaturas que no son ni completamente lobos ni completamente humanos. Hablan de un rey que gobierna la manada. Las historias siempre se contaban en voz baja, normalmente después de varias copas de cerveza, y tenían como objetivo asustar a los niños para que obedecieran. «No os acerquéis al bosque profundo, no os alejéis demasiado». Kieran me estudió con expresión indescifrable. «¿Y tú crees en esas historias?» «Creo que el bosque tiene secretos», dije con cautela. «Mi abuela me enseñó a respetarlos. Tu abuela era sabia». Su mirada se posó en el colgante que llevaba en el cuello y sus ojos brillaron al reconocerlo. «Esa piedra proviene del estanque del corazón, en el centro del bosque profundo. Pocos humanos lo han visto, y menos aún han tenido permiso para llevarse algo de allí». Mi mano se dirigió instintivamente al colgante. Era suyo. Ella decía que me protegería. «¿Ah, sí?» Había algo nuevo en su voz, un tono especulativo que me ponía nerviosa. «¿Qué más te dijo tu abuela, Ara?» Cientos de recuerdos pasaron por mi mente. Mi abuela enseñándome qué plantas curaban y cuáles hacían daño, mostrándome cómo moverme silenciosamente entre la maleza, diciéndome que confiara en mis instintos por encima de todo. Pero lo que recordaba con más claridad eran sus últimas palabras, pronunciadas con urgente intensidad mientras la vida se escapaba de su cuerpo. Dijo: «Yo pertenecía al bosque tanto como él me pertenecía a mí». Susurré, que algún día entendería lo que eso significaba. Los ojos de Kieran nunca se apartaron de los míos, y en su profundidad vi algo cambiar y asentarse, como si se tomara una decisión. Quizás ese día había llegado antes de lo que ella esperaba. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir,
Se agachó y recogió a los dos cachorros con manos gentiles. Te estoy muy agradecido por salvarlos. Pocos de los tuyos habrían mostrado tal valentía o compasión. Espera, dije, de repente reacia a verlos partir. Solo había tenido a los cachorros durante una noche. Sin embargo, ya me sentía conectada con ellos, con el herido. La pata necesita tiempo para curarse correctamente. Se curará, dijo con absoluta certeza. Los de nuestra especie nos recuperamos rápidamente. Los de nuestra especie. La confirmación de lo que había empezado a sospechar me provocó una emoción que era a la vez miedo y fascinación. Este hombre, Kieran, era efectivamente lo que las historias del pueblo llamaban un skinwalker. Lobo y hombre a la vez, gobernante de la manada del bosque profundo, y los cachorros eran sus hijos. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber retrocedido, santiguándome, buscando hierro o sal o cualquier cosa que, según las viejas leyendas, ahuyentara a tales criaturas. En cambio, me encontré acercándome, extendiendo la mano para acariciar la suave cabeza del cachorro herido por última vez. ¿Estarán bien sin su madre?, pregunté en voz baja. Algo vulnerable cruzó por el rostro de Karen, tan rápido que casi se me pasa por alto. La manada cría a sus cachorros juntos, dijo. Estarán bien cuidados, pero te recordarán, Ard. Y yo también. La forma en que pronunció mi nombre lo hizo sonar como una promesa, o tal vez como una advertencia. Se volvió hacia la puerta, con los cachorros bien sujetos en sus brazos, y pensé que eso sería el final. Un encuentro extraño. Una historia que nunca podría contarle a nadie. Un recuerdo que con el tiempo se desvanecería en el reino medio olvidado de los sueños. Entonces se detuvo en el umbral y se volvió hacia mí. El bosque recuerda a quienes le muestran amabilidad, dijo, repitiendo las palabras de mi abuela con tanta precisión que se me cortó la respiración. Volveré mañana al amanecer. Prepárate. ¿Prepararme para qué? Logré preguntar, con una voz apenas audible, incluso para mis propios oídos. Sus ojos brillaban, reflejando la luz de una forma que ningún ojo humano debería hacerlo. Para tomar una decisión, Ara. Y entonces se fue, moviéndose con una velocidad tan fluida que parecía como si simplemente... Pero las mantas junto a la chimenea estaban revueltas, y el aroma a pino y a algo más salvaje, algo indómito, flotaba en el aire de mi cabaña. Prepárate, me había dicho, para tomar una decisión. ¿Qué decisión? ¿Qué podía querer de mí el rey de los hombres lobo? Una simple aldeana cuya única distinción era su preferencia por la soledad y los paseos por el bosque. El colgante de mi abuela me calentaba la piel, casi palpitando con vida propia. Cerré los dedos alrededor de él, buscando consuelo en sus contornos familiares. Fuera lo que estaba pasando, fuera cual fuera la decisión que tuviera ante mí, sentía que mi abuela sabía que podría suceder. Quizás incluso me había preparado para ello a su manera. Pasé el resto del día en un estado de conciencia elevada. Todos mis sentidos parecían más agudos que antes. Los colores del bosque más allá de mi ventana parecían más vivos, los sonidos de los pájaros y el susurro de las hojas más nítidos. Incluso los latidos de mi corazón parecían más fuertes, un tambor constante que marcaba el paso de las horas hacia lo que traería el amanecer. Al caer la noche, me encontré incapaz de dormir, con la mente llena de preguntas y posibilidades. En su lugar, me senté junto a la ventana, observando cómo la luna se elevaba sobre los árboles, proyectando una luz plateada sobre el claro donde se encontraba mi cabaña. En esa iluminación etérea, vislumbré un movimiento en el límite del bosque, sombras que podrían haber sido lobos o algo completamente diferente. Estaban observando, esperando, igual que yo. Cuando el cansancio finalmente me venció, mis sueños fueron vívidos y extraños. Me vi corriendo por el bosque, pero no como ahora. En el sueño me movía con una velocidad y una gracia imposibles. El suelo volaba bajo mis pies y el aroma de la noche inundaba mis fosas nasales. Me desperté con un grito ahogado justo antes del amanecer. El recuerdo de la libertad y la alegría salvaje aún corría por mis venas. El cielo del este empezaba a clarear cuando lo oí, un aullido grave y melodioso
que parecía llamar directamente a algo muy profundo dentro de mí. Otros le respondieron, un coro de voces que me erizó el vello de los brazos. No por miedo, sino por un extraño e inexplicable anhelo, moviéndome como en trance, me lavé y me vestí con mi vestido más sencillo, de lana suave y sin teñir que mi abuela había tejido años atrás. Me trencé mi pálido cabello rubio hacia atrás y lo até con un cordón de cuero. Dejé el colgante donde siempre, contra mi piel. Su presencia me reconfortaba. Acababa de terminar de atarme las botas cuando alguien llamó a la puerta. 3 golpes firmes, como antes. El corazón se me subió a la garganta, pero me moví con firmeza para abrir, sabiendo con certeza quién me esperaba. Kieran estaba en el umbral de mi puerta, con el sol naciente a sus espaldas, proyectando su alta figura en una silueta dramática. Hoy vestía de forma diferente. Había desaparecido la pesada capa de piel, sustituida por un atuendo más sencillo de cuero oscuro y tela de tejido grueso. Parecía más humano y así, al mismo tiempo, menos humano, con su naturaleza salvaje más evidente a la luz del día. «¿Estás lista?», dijo. Y no era una pregunta. Sus ojos se posaron en mí, observando mi aspecto con la misma intensidad que recordaba del día anterior. «No me has dicho para qué», respondí, orgullosa de que mi voz se mantuviera firme a pesar del nerviosismo que sentía en el estómago. Por primera vez, lo vi sonreír. Una ligera curva ascendente en su boca transformó sus rasgos severos, haciéndolo parecer más joven, casi infantil por un breve instante. «Para un viaje, Ara, y para descubrir la verdad sobre quién eres». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de un significado que aún no podía comprender. La verdad sobre quién soy. ¿Qué podía saber él sobre mí que yo no supiera ya? «Necesito recoger mis cosas», dije, ganando tiempo mientras intentaba procesar lo que estaba pasando. «No necesitas nada más que lo que llevas puesto», respondió Kieran. «El bosque te proporcionará el resto». 100 protestas se alzaron en mis labios sobre la practicidad, sobre la precaución, sobre la pura locura de seguir a un extraño, un hombre lobo, al bosque profundo al amanecer. Pero bajo esas preocupaciones racionales había una atracción que desafiaba toda explicación, una certeza de que este momento me había estado esperando toda mi vida. La voz de mi abuela parecía susurrarme al oído. «Confía en tus instintos por encima de todo». Respiré hondo, sintiendo el peso del colgante contra mi piel. «Muy bien», dije, cruzando el umbral para reunirme con él fuera. «Guíame». Kieran asintió una vez, luego se dio la vuelta y se dirigió hacia el bosque. Sus movimientos eran fluidos y decididos, y me vi apresurándome para seguir el ritmo de sus largas zancadas. Cuando entramos en el bosque propiamente dicho, el camino se estrechó, lo que me obligó a caminar ligeramente detrás de él. Desde este ángulo, pude ver que llevaba el pelo recogido con una cinta de cuero similar a la mía, lo que revelaba la fuerte línea de su cuello y la anchura de sus hombros. A pesar de su imponente tamaño, se movía con un silencio perfecto entre la maleza, sin perturbar siquiera el rocío de la mañana que se aferraba a los helechos y a las ramas bajas. Caminamos en silencio durante lo que parecieron horas, adentrándonos en el bosque más de lo que nunca me había atrevido antes. Los árboles eran más grandes aquí, con troncos más anchos que 3 hombres hombro con hombro, y copas tan densas que el suelo del bosque estaba salpicado de patrones cambiantes de luz y sombra. El aire también se sentía diferente, más rico, de alguna manera, lleno de aromas que no podía nombrar, y una energía zumbante que me hacía cosquillas en la piel. Justo cuando pensaba que mis piernas iban a fallarme por el ritmo implacable, Kieran se detuvo tan bruscamente que casi choqué con su espalda. «Escucha», dijo, con una voz apenas superior a un susurro. Contuve la respiración, esforzándome por oír lo que había llamado su atención. Al principio, no había nada más que los sonidos habituales del bosque, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas con la brisa, el lejano parloteo de las ardillas. Entonces lo oí, un sutil cambio en la calidad del silencio, una sensación de vigilancia que antes no estaba allí. «No estamos solos», murmuré. Kieran me miró, con algo parecido a aprobación en los ojos. «No, no lo estamos».
Como si su reconocimiento los hubiera convocado, unas siluetas comenzaron a materializarse entre los árboles. Eran lobos, pero más grandes que cualquiera que hubiera visto antes. Sus pelajes iban del negro más intenso al plateado más puro. Se movían con deliberada elegancia, formando un círculo holgado a nuestro alrededor, con sus inteligentes ojos fijos en mí con una concentración inquietante. Mi corazón se aceleró, pero no por miedo. Había algo casi familiar en su presencia, como si me encontrara con parientes que no había visto desde la infancia, en lugar de enfrentarme a depredadores salvajes. Tu manada, dije en voz baja. Mi familia, corrigió Kieran. Mi gente. Un gran lobo de pelaje rojizo con vetas grises dio un paso adelante, entrecerrando sus ojos ámbar. Gruñó con voz grave, dirigiéndose claramente a mí. Thorne no está de acuerdo, dijo Kieran, casi divertido. Cree que estoy corriendo un riesgo innecesario. La naturalidad con la que se refería al lobo por su nombre, interpretando sus pensamientos con la misma facilidad que si los hubiera expresado en voz alta, me provocó un escalofrío. ¿Riesgo? ¿Qué riesgo? En lugar de responder, Kieran siguió caminando y los lobos se apartaron para dejarnos pasar, formando una fila detrás y a los lados como una guardia de honor, o tal vez como escoltas de una prisión. El lobo rojizo Thorne siguió el paso de Kieran, lanzándome de vez en cuando miradas que parecían cargadas de sospecha. ¿Dónde están los cachorros? Pregunté en parte para romper la tensión, en parte porque realmente quería saber si estaban bien. A salvo, respondió Kieran, bajo el cuidado de Nyla, que recientemente había tenido su propia camada. La ternura que se deslizó en su voz cuando habló de los cachorros despertó algo en mí. A pesar de su aspecto feroz y del evidente poder que ejercía, Kieran claramente se preocupaba profundamente por los pequeños. Son sus hijos, me recordé a mí misma. Su madre, dije con cuidado, recordando su dolor del día anterior. Era mi hermana, dijo con voz monótona, aunque percibía el dolor que había debajo. Lena era la segunda en la jerarquía de la manada, solo por detrás de mí. Encontraremos a los cazadores que la mataron y responderán por lo que han hecho. La fría certeza de su tono me hizo estremecer. No tenía ninguna duda de que Kieran vengaría la muerte de su hermana, y me di cuenta de que no podía culparlo. Entre los humanos, los lazos familiares también eran sagrados. Lo siento, dije simplemente. Él asintió una vez, aceptando mis condolencias sin volverse a mirarme. Así son las cosas en la frontera entre nuestro mundo y el vuestro. Los humanos temen lo que no comprenden, y el miedo engendra violencia. No todos los humanos, dije, pensando en mi abuela, en su respeto por el bosque y sus secretos. No, asintió él, mirándome por fin. No todos. El camino comenzó a descender, conduciendo a un valle que nunca había visto antes. Los árboles se aclararon ligeramente, permitiendo que penetrara más luz, y me quedé sin aliento al ver lo que se revelaba ante mí. Debajo de nosotros se extendía un reino oculto, un amplio claro dividido en dos por un arroyo cristalino, salpicado de estructuras de piedra, que se integraban tan perfectamente en el paisaje natural que parecían haber crecido de la propia tierra. La gente se movía entre estas viviendas, algunos en forma humana, otros como lobos y algunos en un estado de transformación parcial que solo pude vislumbrar antes de que se transformaran por completo en una u otra forma. El corazón del bosque profundo, dijo Kieran, observando mi rostro mientras yo contemplaba la vista. Nuestro hogar desde hace más generaciones de las que la memoria humana puede recordar. Es precioso, susurré, y lo decía en serio. Había una armonía en el asentamiento, una sensación de equilibrio perfecto entre lo natural y lo artificial que ninguna aldea humana podía igualar. Descendimos al valle y me di cuenta de la atención que atraía nuestra llegada. La actividad se detuvo a nuestro paso, las conversaciones se silenciaron y todas las miradas se volvieron hacia nosotros para observar nuestro avance. Algunas miradas mostraban curiosidad,
Otras, cansancio, y unas pocas, especialmente las de los miembros más ancianos de la manada, mostraban una hostilidad manifiesta. No dan la bienvenida a los extraños, observé en silencio. No hemos tenido visitantes humanos en más de 50 años, respondió Kieran, y nunca uno que haya venido por invitación mía. Las implicaciones de esa afirmación me provocaron un cosquilleo de nerviosismo en el estómago. Fuera lo que estaba pasando, era claramente algo sin precedentes. El peso de las expectativas me agobiaba, aunque todavía no entendía qué se esperaba de mí. Kieran me condujo a la mayor de las estructuras de piedra, un edificio circular con un techo abovedado cubierto de musgo vivo y pequeñas plantas con flores. Dos lobos flanqueaban la entrada, con una postura alerta y vigilante. Bajaron ligeramente la cabeza cuando Kieran se acercó. Un gesto de respeto, me di cuenta. «Espera aquí», me indicó, deteniéndose en la entrada. «Los ancianos desean hablar conmigo primero». «¿Los ancianos?», pregunté, con la ansiedad agudizando mi voz. «Kieran, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí?» Por un momento pensé que no respondería. Entonces su expresión se suavizó ligeramente y extendió la mano para tocar mi colgante, rozando mi clavícula con los dedos. El breve contacto me provocó una oleada de calor que no tenía nada que ver con el miedo. Esta piedra te identifica como alguien elegido, Ara, alguien que pertenece a ambos mundos. Los ancianos querrán confirmar lo que yo ya sé que es cierto. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, desapareció dentro de la estructura, dejándome de pie, incómoda, bajo la mirada escrutadora de los dos lobos guardianes y lo que parecía ser toda la manada observando desde la distancia. Resistí el impulso de moverme nerviosamente o retroceder. Fuera cual fuera la prueba, mostrar debilidad no me ayudaría a superarla. El lobo rojizo, Thorn, se había quedado fuera conmigo. Se sentó a unos pasos de distancia, sin apartar sus ojos ámbar de mi rostro. Su expresión, si es que se puede decir que los lobos tienen expresiones, era profundamente escéptica. «Salvé a los cachorros», le dije, sintiéndome un poco tonta por hablarle a un lobo como si pudiera entenderme, pero de alguna manera segura de que podía hacerlo. No pretendía hacerles daño ni a ellos ni a tu manada. Las orejas de Thorn se movieron hacia adelante, la única indicación de que había oído o entendido mis palabras. Pero algo en su postura se relajó ligeramente. El ángulo agresivo de sus hombros se relajó hasta adoptar una postura más neutral. Desde el interior del salón de los ancianos, podía oír el murmullo de voces, que de vez en cuando se elevaba en lo que parecía un acalorado debate. Mi nombre se mencionó varias veces junto con palabras en un idioma que no reconocí, algo antiguo y gutural que resonaba en mi pecho como un trueno lejano. La espera se prolongaba, el sol subía en el cielo, golpeando el claro con un calor inesperado para la estación. Justo cuando empezaba a preguntarme si se habían olvidado de mí, las voces del interior se callaron. Un momento después, Kieran salió, seguido de tres figuras ancianas, dos mujeres y un hombre vestidos con sencillas prendas de lino sin teñir bordadas con símbolos que no reconocí. Sus rostros mostraban las marcas de la vejez, con arrugas profundas y cabello blanco y ralo, pero se movían con un vigor sorprendente. Sus ojos, como los de Kieran, tenían ese mismo brillo azul sobrenatural, aunque atenuado por la luz del día. «Ara», dijo Kieran formalmente, «estos son los ancianos de la manada Silvercrest. Han aceptado ser testigos». «¿Testigos de qué?», pregunté, con una voz apenas superior a un susurro. La mujer más anciana dio un paso adelante y me evaluó de arriba abajo con su mirada penetrante. «Llevas la piedra del corazón», observó, señalando con la cabeza mi colgante. «Me la dio una de los nuestros, mi abuela», dije confundida. Era su posesión más preciada. «Como debe ser», respondió la mujer. «Se la di yo misma cuando decidió abandonar nuestra manada y vivir entre los humanos». El mundo pareció tambalearse bajo mis pies. «¿Qué estás diciendo?» «Tu abuela nació como Lyra de Silvercrest», dijo la mujer, con tono pragmático. «Mi hija menor se enamoró de un humano y decidió seguirlo a tu mundo.
Sucede de vez en cuando. La llamada del corazón no siempre se puede negar. Mi mente daba vueltas. Mi abuela, una mujer lobo. Era imposible. Lo habría sabido. Habría visto alguna señal. Sin embargo, incluso mientras protestaba en silencio, los recuerdos resurgieron. La fuerza inusual de mi abuela, a pesar de su edad, su extraña capacidad para percibir la llegada de visitantes antes de que llamaran a la puerta, la forma en que los animales siempre parecían sentirse atraídos por ella, la forma en que me había enseñado a moverme silenciosamente por el bosque, a sentir los cambios en el tiempo antes de que ocurrieran, a confiar en instintos que otros descartaban como supersticiones. Eso me convertiría en... No pude terminar la frase. Las implicaciones eran demasiado vastas para comprenderlas. Cuarto de sangre, añadió el anciano. Normalmente no es suficiente para desencadenar el cambio, pero a veces, cuando el linaje es fuerte, miró a Kieran, y algo significativo pasó entre ellos. Los cachorros, dije de repente, comprendiendo. Por eso respondían a mí. Por eso sentía esa conexión. Miré a Kieran, cuya expresión permanecía cuidadosamente neutral. Por eso viniste a mi cabaña. Sentiste lo que era. Intuí lo que podría ser, corrigió él. El potencial que yace latente en tu sangre. ¿Potencial para qué?, pregunté. Aunque ya sospechaba la respuesta, por imposible que pareciera. Para convertirte en uno de nosotros, dijo la segunda anciana, hablando por primera vez. Su voz era suave en comparación con la de los demás. Para reclamar tu herencia y unirte a la manada. El suelo parecía inestable bajo mis pies. Unirme a la manada. Convertirme en uno de ellos. Un hombre lobo. Capaz de cambiar de forma a voluntad, de correr por el bosque sobre 4 patas en lugar de 2, de pertenecer a este mundo secreto oculto dentro del que siempre había conocido. Debería haberme parecido una locura. Sin embargo, una parte profunda de mí, la parte que siempre se había sentido diferente, separada de los aldeanos, más a gusto entre los árboles que entre las personas, reconoció la verdad en sus palabras. ¿Cómo?, pregunté, con voz apenas audible. Kieran dio un paso adelante, acortando la distancia entre nosotros. A través del corazón, dijo, la fuente de nuestro poder, donde la frontera entre las formas es más delgada, y a través de una elección libremente tomada, sus ojos se clavaron en los míos, intensos e indescifrables. Mi elección como alfa. ¿Y la tuya? Como la elegida. ¿Qué elección?, pregunté, con una voz más firme de lo que esperaba. Hablas con acertijos, Kieran, la anciana más mayor. La madre de mi abuela, mi bisabuela, emitió un sonido que podría haber sido una risa. Tiene la franqueza de Lyra, observó. Bien. No hay lugar para las dudas en lo que nos espera. Los ojos de Kieran nunca se apartaron de los míos. El corazón puede despertar lo que duerme en tu sangre, pero la transformación es peligrosa para alguien con tan poco de nuestro linaje. Necesitarías un ancla a este mundo. Una conexión lo suficientemente fuerte como para guiarte de vuelta desde el lugar intermedio. Y esa ancla serías tú. Lo adiviné. Las piezas encajaban. Él asintió una vez. Como alfa puedo forjar un vínculo que ataría a tu espíritu durante el cambio. Pero esos vínculos no se forman a la ligera, ni se rompen fácilmente. Bajó la voz. Duran toda la vida. La implicación flotaba en el aire entre nosotros. No solo se ofrecía a ayudarme a transformarme, me ofrecía algo más profundo, más permanente, una conexión que iba más allá de la mera ayuda. Un vínculo de pareja, aclaró el anciano, tal vez intuyendo mi confusión, algo poco común entre los de sangre pura, casi inaudito entre los de sangre mestiza. Uniría tu fuerza vital a la de Kieran, permitiéndole guiarte a través de la primera transformación, y todas las que le siguieran. ¿Y si me niego?, pregunté, necesitando comprender todas mis opciones. Entonces volverías a tu cabaña y a tu vida humana, dijo Kieran simplemente. No te harían ningún daño. Serías reconocida como pariente, protegida, pero separada. Los cachorros te visitarían, añadió, suavizando ligeramente el tono. Ya han creado un vínculo.
Como si sus palabras lo hubieran conjurado, un movimiento llamó mi atención. Entre dos pequeñas estructuras de piedra salieron trotando los cachorros del lobo que había salvado, ahora con mejor aspecto y más energía que cuando los encontré. La pata del herido estaba completamente curada. Lo noté con asombro. Algo se aflojó en mi pecho ante su evidente alegría, ante el afecto puro y sin complicaciones que me ofrecían. Lo recuerdan, murmuré, acariciando su sedoso pelaje. Ellos sabían lo que eras antes que cualquiera de nosotros, dijo Kieran. Los niños suelen ver la verdad con más claridad que los adultos, pensé, mirando a los ojos brillantes de los cachorros y sintiendo sus cuerpos cálidos contra el mío. Me sorprendió lo acertado que me parecía esto, esta conexión con criaturas que eran lobos y más que lobos. Había una parte de mí que siempre lo había sabido. Había adivinado mi abuela lo que me esperaba cuando me puso el colgante en la palma de la mano, con esas enigmáticas últimas palabras. Me levanté lentamente, con los cachorros rodeándome y mordisqueando juguetonamente el dobladillo de mi vestido. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, pregunté. Hasta la puesta de sol, respondió la anciana. El poder del estanque del corazón aumenta con la salida de la luna. Si decides intentar la transformación, debe ser esta noche. Solo tenía unas horas para tomar una decisión que alteraría irrevocablemente el curso de mi vida. Parecía imposible. Sin embargo, ¿qué otra opción tenía? Volver a mi existencia solitaria en las afueras de un pueblo que nunca me había aceptado, preguntándome siempre qué podría haber sido. Veré ese corazón, dije, enderezando los hombros. Antes de decidir, Kieran asintió con la cabeza como si no esperara otra cosa. Ven, dijo, tendiéndome la mano. Tras una breve vacilación, puse mi mano sobre la suya. Su piel era sorprendentemente cálida, y el contacto me provocó una sacudida de conciencia que me dejó sin aliento. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, fuertes y seguros, y algo dentro de mí se calmó con ese contacto, como si encontrara tierra firme después de estar a la deriva. Me alejó de la sala de los ancianos, adentrándose en el asentamiento, con los cachorros trotando a nuestros talones. Los miembros de la manada con los que nos cruzábamos nos observaban con interés indisimulado, y murmullos nos seguían a nuestro paso. Capté fragmentos de conversación. Mi nombre, el título de Kieran, la palabra elegida, repetidos con diversos grados de incredulidad y especulación. Están hablando de nosotros, observé en silencio. Hace mucho tiempo que no me ven coger de la mano a una mujer, respondió Kieran, con un toque de humor en su tono, y mucho menos a una mujer humana. Mitad humana, le corregí, probando cómo se sentía la distinción. Su mano se apretó ligeramente alrededor de la mía. Sí. Seguimos el arroyo que dividía el asentamiento, caminando río arriba hacia donde el valle se estrechaba entre empinadas laderas boscosas. El camino se volvió más rocoso, la vegetación más exuberante y salvaje. El sonido del agua corriendo se hizo más fuerte, y entonces los árboles se abrieron para revelar una vista que me dejó sin aliento. Una cascada caía por un acantilado escarpado, sumergiéndose quizás 30 pies en una piscina perfectamente circular. El agua era cristalina, tan clara que podía ver las piedras lisas que cubrían su fondo a pesar de su profundidad. Pero lo que la hacía realmente extraordinaria era su color, un azul verdoso luminoso que parecía brillar desde dentro, como si la propia piscina generara luz en lugar de simplemente reflejarla. La piscina del corazón, dijo Kieran en voz baja, la fuente de nuestro poder y el centro de nuestro territorio. Me quedé mirando, hipnotizada por el juego de luces en la superficie del agua. El aire aquí parecía cargado de la misma energía que había sentido en todo el bosque profundo, pero concentrada, casi tangible. Mi colgante se calentó contra mi piel, respondiendo a la presencia de la piscina. Es precioso, susurré. Y peligroso, advirtió Kieran. Las aguas pueden curar o dañar dependiendo del linaje y la intención de cada uno. Dudó. El reto sería importante. Tu sangre humana lucha contra el cambio. Sin un ancla, podrías perderte en el lugar intermedio. ¿Y con un ancla? Contigo,
Pregunté, girándome para mirarlo de frente. Seguíamos cogidos de la mano. Me di cuenta de que el contacto me resultaba cada vez más natural. Sus ojos, de ese azul inquietante que combinaba con el brillo de la piscina, sostuvieron los míos con firmeza. Conmigo tendrías un camino de vuelta, una conexión a seguir cuando las aguas intentaran arrastrar tu conciencia. Pero nos uniría para siempre. No era una pregunta. Sí, sin evasivas, sin endulzar la verdad. Nuestras vidas estarían unidas, nuestro bienestar entrelazado. Lo que dañara a uno dañaría a ambos. ¿Y qué hay de...? Titubeé sin saber cómo formular la pregunta con delicadeza. Una esquina de su boca se levantó en esa casi sonrisa que había vislumbrado antes. ¿Qué hay del amor, Ara? ¿Es eso lo que estás preguntando? ¿Si un vínculo de pareja lo requiere? Asentí, sintiendo cómo se me subían los colores a las mejillas. Tradicionalmente sí, dijo. Los vínculos de pareja solo se formaban entre aquellos cuyos corazones ya se habían elegido mutuamente. Pero en tu caso, el vínculo tendría un propósito principal diferente: la supervivencia. Hizo una pausa. Sin embargo, no te ofrecería esto si no sintiera atracción por ti. Si no viera en ti algo por lo que valga la pena unir mi vida a la tuya. La simple honestidad de sus palabras me impactó más poderosamente que cualquier declaración florida. Kieran veía en mí algo que merecía la pena reclamar, algo que merecía la pena proteger. Este alfa feroz y poderoso que podría haber elegido a cualquiera de su manada. ¿Y qué ves?, pregunté, con una voz apenas superior a un susurro. Su mano libre se levantó para tocar mi cara. Sus dedos trazaron la curva de mi mejilla con una delicadeza sorprendente. Valor, compasión, una fuerza que aún no has reconocido y algo más. Una naturaleza salvaje que llama a la mía. El contacto de su mano, la intensidad de su mirada, la cruda verdad de sus palabras. Todo ello se combinó para acelerar mi corazón y mi respiración. Esta conexión entre nosotros, fuera lo que fuera, se había formado en solo unos días, pero parecía antigua, inevitable, como algo escrito en mi sangre mucho antes de que yo naciera. Necesito tiempo, dije, retrocediendo a regañadientes para pensar. Él me soltó inmediatamente, respetando mi necesidad de espacio. Por supuesto, los ancianos te mostrarán un lugar donde puedas descansar y reflexionar. Volveré al atardecer para conocer tu decisión. Cuando se dio la vuelta para marcharse, uno de los cachorros, el que había estado herido, gimió y se apretó contra mis piernas, claramente reacio a separarse de mí de nuevo. Quédate con ella, Era, le dijo Kieran al cachorro, con tono suave pero firme. Hazle compañía mientras decide. El cachorro Era ladró alegremente y se acomodó a mis pies con evidente satisfacción. Su hermano parecía indeciso, mirando alternativamente a Kieran y a mí, como si no supiera a quién debía ser leal. Ve con tu padre, pequeño, le dije en voz baja. Yo estaré bien con tu hermana. El cachorro macho pareció entenderlo y siguió trotando a Kieran mientras éste se alejaba. Los vi partir, impresionada por el paralelismo con la elección que tenía ante mí. «Seguirlo o permanecer separada», dijo la amable anciana al acercarse, mientras Kieran desaparecía entre los árboles. «Ven», dijo con voz amable, «te mostraré dónde puedes descansar». Y me llevó a una pequeña vivienda de piedra cerca del límite del asentamiento, amueblada de forma sencilla pero cómoda, con una cama de suaves pieles, un recipiente de arcilla con agua y una mesa baja con un cuenco de madera lleno de frutos del bosque. Era nos siguió al interior y enseguida se acomodó en la cama. «Me llamo Serena», dijo la anciana mientras me sentaba junto al cachorro. «Lyra, tu abuela, era mi prima. Crecimos juntas antes de que ella decidiera marcharse». No había juicio en su tono, solo un cariño melancólico. «Nunca me lo contó», dije, con el dolor de esa omisión aún fresco en mi memoria. Serena se sentó a mi lado, con movimientos elegantes a pesar de su edad. «Te estaba protegiendo, niña. El conocimiento de nuestra especie puede ser una carga en el mundo humano. Es mejor que vivas en la ignorancia que con el miedo a ser descubierta». Pero el colgante, toqué la piedra en mi garganta. Una precaución, una conexión con tu herencia por si alguna vez la necesitas. Serena sonrió con tristeza.
Lyra siempre fue previsora. Debió de intuir tu potencial, aunque esperaba que nunca tuvieras que aprovecharlo. Y ahora debo elegir, murmuré. Con tan poco tiempo para comprender entre qué estoy eligiendo. El corazón sabe lo que la mente no puede comprender, dijo Serena con sencillez. Confía en él, como te habría aconsejado Lyra. Después de que se marchara, me recosté sobre las pieles, con Hera acurrucada a mi lado con un suspiro de satisfacción. Los acontecimientos de los últimos 2 días se arremolinaban en mi mente. Encontrar a los cachorros, conocer a Kieran, descubrir el secreto de mi abuela y ahora enfrentarme a una elección que determinaría el curso de mi vida. Seguir siendo humana, viviendo al margen de una sociedad que nunca me había aceptado de verdad, o abrazar este nuevo mundo, esta herencia que nunca había sabido que existía, vinculándome a un hombre, un lobo, al que apenas conocía. Sin embargo, ¿realmente no lo conocía? Desde el momento en que nuestras miradas se cruzaron a través de la ventana de mi cabaña, sentí un reconocimiento que desafiaba toda explicación, una certeza profunda e inexplicable de que nuestros caminos estaban destinados a cruzarse. Me quedé dormida con estos pensamientos y volví a soñar que corría por el bosque a 4 patas, con la sensación de la noche rica y compleja en mis fosas nasales, la tierra volando bajo mis patas. Un lobo más grande corría a mi lado, con su pelaje negro plateado a la luz de la luna, su presencia un consuelo constante a mi lado. Me desperté con el hocico húmedo de Hera rozándome la mejilla. La luz de la pequeña vivienda se había atenuado. Se acercaba el atardecer. Mi tiempo para decidir se había agotado. Me levanté, me salpiqué la cara con agua de la jarra de barro, me alicé el pelo y me arreglé el vestido. Fuera cual fuera mi elección, la afrontaría con dignidad. Afuera, el asentamiento estaba más tranquilo que antes, ya que la mayoría de la manada se había retirado a sus viviendas para la cena. Me dirigí hacia el estanque central, atraída por su serena belleza. Mientras contemplaba el camino que tenía ante mí, Kieran ya estaba allí, de pie al borde del estanque, con su alta figura recortada contra el cielo del atardecer. Se volvió cuando me acerqué, y Hera saltó hacia él para saludarlo. «Has tomado una decisión», dijo, leyendo algo en mi rostro o en mi postura. Asentí con la cabeza y me acerqué a él. El estanque del corazón brillaba con más intensidad en la luz que se desvanecía, y su resplandor azul verdoso comenzaba a latir con el surgimiento de las primeras estrellas. Antes de decírtelo, dije, «Necesito saber algo». Pregunta. Respiré hondo y reuní mi valor. Si elijo esto, si te elijo a ti, ¿qué significaría para nosotros? Más allá de la supervivencia, más allá de la transformación, su expresión se suavizó. El feroz alfa dio paso al hombre que había debajo. Significaría que nunca volverías a estar sola, Ahara. Significaría tener un compañero a tu lado para lo que sea que nos depare el futuro. Alguien con quien compartir tus alegrías y tus penas, con quien cazar bajo la luna, con quien dormir acurrucada durante las noches de invierno. Hizo una pausa. Con el tiempo, significaría quizás más cachorros propios. La visión sencilla y honesta que pintó me hizo sentir un repentino anhelo en el corazón. Una familia, un lugar al que pertenecer, un propósito más grande que yo misma y la manada. ¿Me aceptarían? Algunos ya lo hacen, dijo, señalando con la cabeza a Hera, que jugaba persiguiendo su cola a nuestros pies. A otros les llevará tiempo, pero como mi compañera, nadie se atrevería a cuestionar tu lugar entre nosotros. Miré hacia el estanque del corazón, cuyas aguas llamaban a algo profundo dentro de mí. El colgante de mi abuela latía cálidamente contra mi piel, como si fuera un estímulo. Decido convertirme en lo que estaba destinada a ser. Dije en voz baja, elijo la manada, te elijo a ti, Kieran. Algo feroz y alegre brilló en sus ojos. Se acercó, levantando una mano para acariciar mi rostro. ¿Estás segura? Una vez hecho, no hay vuelta atrás. En respuesta, acorté la distancia entre nosotros, presionando mis labios contra los suyos en un beso que comenzó suave, pero que rápidamente se convirtió en algo más. Calor, deseo y la promesa de pertenecer.
Sus brazos me rodearon, fuertes y seguros, y por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente vista, verdaderamente conocida. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, la luna se había elevado por completo sobre los árboles, bañando el estanque del corazón con una luz plateada que se mezclaba con su propio resplandor azul verdoso. «Es la hora», dijo Kieran en voz baja, con la frente apoyada contra la mía. De la mano, nos acercamos a la orilla del agua. Era observaba desde una distancia respetuosa, sus ojos brillantes reflejando el resplandor del estanque. Más allá de ella, vi que los ancianos habían llegado en silencio junto con varios otros miembros de la manada que se reunían para presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. Primero debe formarse el vínculo de pareja, explicó Kieran frente a mí junto al estanque. Te servirá de ancla durante la transformación. De una bolsa que llevaba en el cinturón, sacó un pequeño cuchillo con el mango de hueso pulido. Con un movimiento rápido y experto, se pasó la hoja por la palma de la mano, abriendo un corte superficial del que brotó sangre oscura. Me tendió el cuchillo. Entendiendo lo que se requería, lo cogí, sintiendo su peso desconocido en mi mano, y reuní mi valor. Pasé la hoja por mi propia palma, haciendo una mueca por el agudo pinchazo. Kieran tomó el cuchillo, lo guardó en su bolsa y luego tomó mi mano sangrante, juntando nuestras palmas y mezclando nuestra sangre. Y pronunció unas palabras en ese idioma antiguo que había oído en la sala de los ancianos. Las palabras parecían vibrar en el aire para hundirse bajo mi piel y fluir por mis venas. Y entonces lo sentí, una conexión que se formaba entre nosotros como un hilo dorado que unía mi fuerza vital a la suya. Jadeé ante la sensación, ante la repentina conciencia de la presencia de Kieran, no solo a mi lado, sino dentro de mí. Su fuerza, su feroz instinto protector, su esperanza cuidadosamente guardada. Ahora, dijo, con la voz ronca por la emoción. Las aguas, aún sosteniendo mi mano, me llevó al corazón del estanque. El agua estaba sorprendentemente cálida, más acogedora que impactante, y me llegaba hasta la cintura mientras esperábamos hacia el centro. La luz de la luna se derramaba sobre nosotros, convirtiendo las gotas de agua en la piel de Kieran en plata líquida. Recuerda, dijo, mirándome a los ojos, pase lo que pase, sigue nuestro vínculo hasta mí. Yo estaré esperando. Antes de que pudiera responder, cogió agua con su mano libre y la llevó a mis labios. Bebe, me ordenó, y luego sumérgete por completo. Las aguas deben reclamarte por completo para que comience el cambio. El líquido que tocó mi lengua sabía a luz de luna y hierbas silvestres, a lugares secretos y poder ancestral. Recorrió mi cuerpo como fuego, encendiendo cada nervio. Mi visión se volvió borrosa. El mundo a mi alrededor se disolvió en patrones de luz y sombra. La mano de Kieran era lo único sólido en mi universo, mientras me guiaba suavemente bajo la superficie de la piscina. El agua cubrió mi cabeza, y con ella llegó la oscuridad. No la ausencia de luz, sino un tipo diferente de visión. Era consciente de que mi cuerpo se disolvía. Mi conciencia se expandía para llenar espacios que no sabía que existían. El dolor me atravesaba, los huesos se desplazaban, la piel se estiraba, los sentidos se agudizaban hasta alcanzar una agudeza imposible. Estaba perdida, a la deriva en un vacío entre formas, ni humana ni loba, sino algo sin hacer, sin terminar. El miedo se apoderó de mí. Estaría atrapada aquí para siempre. Una cosa a medias que no pertenecía a ningún sitio. Entonces lo sentí, el hilo dorado del vínculo de pareja, palpitando con la presencia de Kieran, firme, inquebrantable, un faro en la oscuridad. Sígueme, parecía susurrar su voz, aunque en ese lugar no podía existir ningún sonido. Recuerda quién eres. Recuerda en qué has elegido convertirte. Me concentré en el hilo, reuniendo mi yo en disolución a su alrededor, utilizándolo como eje sobre el que reconstruirme. Huesos y tendones, corazón y pulmones, pelaje y colmillos. El patrón estaba ahí, dentro de mí, escrito con la sangre que había heredado de mi abuela. Despertado por el poder del corazón, el dolor se intensificó y de repente
Se liberó. Me elevé, rompiendo la superficie del estanque con un jadeo que se convirtió en un aullido cuando mi hocico recién formado se levantó hacia la luna. Kieran estaba allí, ya transformado, con su enorme forma de lobo negro plateado esperando al borde del estanque. Sus ojos azules, inalterados por la transformación, me observaban con una mezcla de orgullo y asombro mientras nadaba hacia él, con movimientos torpes al principio, pero que rápidamente se volvieron instintivos. Salí del agua, sacudiendo mi pelaje, plateado y pálido como mi cabello humano, haciendo volar gotas en todas direcciones. Todo era diferente. Los sentidos eran más complejos e informativos. Los sonidos eran más agudos. El mundo a mi alrededor vibraba con información que mis sentidos humanos apenas habían detectado. Y lo más extraordinario de todo era Kieran. Su presencia en mi mente era una cálida certeza. Nuestro vínculo, una conexión viva a través de la cual fluían libremente las emociones. Su alegría por mi exitosa transformación me inundó junto con algo más profundo. Una ternura que hizo que mi corazón se hinchara. De la manada reunida surgió un coro de aullidos, reconociendo lo que había ocurrido, dándome la bienvenida a sus filas. Era saltó hacia adelante, mordisqueándome juguetonamente las piernas, rebosante de emoción. Kieran se acercó, su gran figura eclipsando la mía, y suavemente rozó mi cuello con su hocico en un gesto de afecto. A través de nuestro vínculo, sentí su silenciosa pregunta, ¿estás bien? En respuesta me acerqué a él, dejando que mis emociones fluyeran a través de nuestra conexión. Asombro, gratitud y el comienzo de algo que con el tiempo podría profundizarse en amor. Juntos, nos dirigimos hacia el bosque, con la manada siguiéndonos. Kieran iba adelante y yo le seguía a su lado, no como su inferior, sino como su compañera elegida, su igual en todo lo que importaba. Cuando llegamos al árbol, me detuve y miré hacia atrás, hacia el estanque donde había terminado mi antigua vida y había comenzado una nueva. El dolor de la transformación ya se estaba desvaneciendo de mi memoria, sustituido por la euforia de correr a cuatro patas, de pertenecer a algo más grande que yo misma. Kieran esperó pacientemente. Sus ojos azules se encontraron con los míos en perfecta comprensión. Cuando estuve lista, me alejé del estanque y lo seguí al bosque iluminado por la luna. Mi bosque ahora, mi hogar, mi destino. Por delante me esperaba toda una vida de noches corriendo bajo la luna, de días en compañía de la manada, de retos que aún no podía imaginar, pero a los que me enfrentaría con Kieran a mi lado. El futuro se extendía ante nosotros, sin escribir, pero lleno de promesas. Y mientras corríamos juntos entre los árboles centenarios, con nuestras patas pisando la tierra al unísono, sentí la aprobación de mi abuela como una cálida brisa contra mi pelaje. Ella sabía de alguna manera que este día llegaría y me había preparado lo mejor que pudo para la herencia que dormía en mi sangre. El bosque protegerá a quienes lo protejan, había dicho. Está en tu sangre. Por fin comprendí lo que quería decir. Por fin.